En estas últimas semanas, el fútbol nacional e internacional se ha visto manchado, se ha visto opacado por algunos actos de violencia, algunos actos de racismo, algunos actos que van en contra de los principios y los valores que se pretende implementar con el fútbol. Tanto a nivel local como a nivel internacional, hemos visto cómo diversos clubes han estado en el ojo de la tormenta. Clubes importantes en el plano local, por ejemplo, Universitario de Deportes, Sporting Cristal. En el plano internacional, el Real Madrid, el Benfica, se han visto inmersos en toda esta discusión en torno al racismo. Discusión, ojo, no para proscribir el racismo, sino para establecer sanciones claras, duras y creíbles que puedan servir como un parangón para establecer límites a estos actos racistas en el terreno de juego. Esto es Ancora y hoy día vamos a hablar del último episodio registrado en el fútbol peruano que nos acerca a esta problemática del racismo. El racismo se ha vuelto a instalar en la agenda del fútbol nacional. Esto con ocasión de dos lamentables acontecimientos ocurridos en las últimas semanas. El último, el reciente, en el partido entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca, donde algunos jugadores del cuadro cajamarquino denunciaron actos violentos, actos vinculados al racismo desde una de las tribunas en el Estadio Monumental. En el otro caso, en el caso de Sporting Cristal versus Alianza Atlético de Sullana, ahí no se denunció ni se advirtió respecto a actos de racismo de las tribunas, sino específicamente un acto racista proveniente de uno de los jugadores del equipo visitante, de Alianza Atlético contra un jugador rimense, el jugador Cristiano da Silva. Esto, sin embargo, pone nuevamente en la agenda deportiva, en la agenda nacional, una problemática que viene sucediendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cómo se combate, cómo se lucha, cómo se previene, cómo se controlan los actos de racismo en los campos deportivos, en los espectáculos deportivos? Esta situación, y hoy nos vamos a centrar únicamente en el caso de Universitario de Deportes contra UTC por ser el caso más reciente, pero en torno a ello trataremos de desarrollar una problemática que viene golpeando, como les decía, el fútbol local, sí, que tiene involucrado a clubes importantes, sí, pero que también es una problemática que tiene un impacto internacional. Al parecer, pese a los esfuerzos de la FIFA, como veremos más adelante, por establecer una reglamentación clara, una participación más activa, pese a todos esos esfuerzos, aún estos rezagos violentistas, estos rezagos discriminatorios se siguen presentando en el panorama local e internacional. Como les decía, el último fin de semana, el sábado 14 de marzo, se enfrentaban las escuadras de Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca. Ya casi al finalizar el partido, se da una acción de juego. Producto de esa acción de juego se sanciona un penal a favor de Universitario de Deportes. Antes de ejecutarse este penal, unos jugadores de UTC de Cajamarca, dentro de ellos Ángelo Campos, advirtieron, ojo, siguiendo el protocolo, advirtieron al juez principal, al árbitro principal, Michael Espinosa, de que desde la tribuna se estaban lanzando cánticos racistas, cánticos discriminatorios, cánticos que hacían alusión a una especie determinada, simulando que esta especie se asemejaba a determinados jugadores que estaban en el campo, justamente jugadores de UTC de Cajamarca. Michael Espinosa activa el protocolo de la FIFA, activa el protocolo que se ha venido desplegando y reforzando con ocasión justamente de los acontecimientos ocurridos en Portugal, que ya lo repasaremos en breve. En el caso Vinicius Junior versus Prestiani, a razón de este caso se han fortalecido los protocolos y se ha llevado a cabo una política activa. Entonces Michael Espinosa procede de acuerdo al protocolo establecido por la FIFA, advierte el jugador rival advierte de la situación potencialmente racista. Michael Espinosa detiene el juego, verifica lo que está sucediendo desde las tribunas, qué cosas se están diciendo desde las tribunas, si es que efectivamente existe algún sonido, algún cántico, algo que haga referencia, alusión a una participación activa por parte de los hinchas en cuanto a actitudes racistas, y verifica, comprueba eso, hace la señal cruzada para advertir que efectivamente había sucedido esto, y luego de hacer esta advertencia va e informa seguramente al oficial del partido. El partido continúa, el partido concluye, gana Universitario de Deportes, bien ganado, de manera clara, 2-0 contra UTC de Cajamarca, y termina el espectáculo deportivo, es decir, el partido de juego. Sin embargo, lo que llama la atención, lo que genera hasta cierto punto un sinsabor, una amargura, es que luego del partido hay una entrevista al administrador de Universitario de Deportes, Franco Velasco, que más allá de hacer las verificaciones, que más allá de comprobar que efectivamente los hechos habían ocurrido, que más allá de identificar a los responsables de estas actitudes racistas, lo que hace es una
tiene una actitud frente al público, ojo, frente a los televidentes, una actitud negacionista, una actitud de ocultamiento, al señalar, por referencia, que desde esa tribuna no se habían proferido cánticos racistas, ni ninguna situación racista, sino que por el contrario, la hinchada pedía tunche, tunche, tunche al jugador José Rivera. ¿Para qué? Para que este jugador sea quien efectuara el disparo penal. Hasta ahí parecía, ojo, y cómo es que un administrador te puede inducir error con determinadas declaraciones en el momento preciso de los hechos. Uno decía, oye, me hace sentido. El Tunche Rivera es un jugador bastante querido por la afición de Universitario de Deportes, es un jugador al que se le tiene mucho cariño y es un jugador que la hinchada crema quisiera tener más minutos en cancha. Un jugador que siempre se ha visto postergado, siempre ha sido relegado a los segundos tiempos, a los últimos minutos, y entonces la hinchada probablemente, según Franco Velasco, quería que este jugador pateara el penal. Yo, como espectador, ¿no? Digo, oye, esto me hace sentido, es coherente lo que dice el administrador. Seguramente ha sido así, ya con los días se esclarecerá esto, en el informe de Michael Espinosa se establecerá que él seguramente no ha escuchado absolutamente nada y lo único que ha hecho es guiarse por las declaraciones del jugador de UTC. Sin embargo, pasaron los días y se reveló el contenido del informe de Michael Espinosa, donde Michael Espinosa confirma que efectivamente se habían escuchado cánticos racistas. Entonces, ¿qué actitud es la que evidencia este administrador de Universitario de Deportes, Franco Velasco? ¿Él ha sido engañado, ha sido timado por el jugador Alex Valera, quien lo indujo a error? ¿O es que acaso estamos hablando de una política institucional del club de tratar de negar cualquier tipo de acto racista, de evidenciar cualquier tipo de acto racista? Estamos hablando de una actitud negacionista, una actitud de ocultamiento, porque lo que uno espera de un administrador es que se hagan las investigaciones. Luego de las investigaciones, emitir un pronunciamiento formal, si es que en todo caso se ha visto engañado, ¿no? Si es que el administrador se ha visto engañado, bueno, como administrador no doy pues declaraciones de manera inmediata. Primero hago las verificaciones y las comprobaciones. Es una responsabilidad del administrador hacer esas verificaciones antes de emitir cualquier declaración pública y no solamente guiarse por una declaración o por los dichos de un jugador. Lamentablemente esta actitud por lo menos fue una actitud irresponsable de salir a negar los hechos sin previamente hacer este tipo de filtro, este tipo de investigación, pedir las cámaras, confirmar, ver videos. Y como les decía, estos acontecimientos ocurridos el último sábado en el Estadio Monumental se insertan dentro de un contexto mucho más macro, mucho más internacional, justamente a raíz de lo sucedido a finales del mes de febrero entre las escuadras de Benfica y el Real Madrid, donde Vinicius Junior denunció, no en este caso a las tribunas, o no en este caso a una tribuna en específico, a un hincha en particular, sino específicamente al jugador Prestiani, al jugador argentino Prestiani, quien se cubrió la boca para, según Vinicius, proferir actos también racistas, actos en contra de este jugador, que por cierto puede ser muy picante en su juego, muy picante en sus celebraciones, pero nada justifica una actitud racista. Creo que la actitud racista, la de proliferar insultos discriminatorios, demuestra la incapacidad que tienen los hinchas de hacerse sentir contra los equipos rivales, ¿no? Creo que hay maneras mucho más legítimas de poder generar, sí, cierto impacto en el rival, hacerlo sentir incómodo, pero sin llegar justamente al tema de racismo. La sociedad ha evolucionado, los derechos se han fortalecido, hay un reconocimiento internacional también de los derechos y libertades de las personas que han ido fortaleciéndose a lo largo del tiempo. Muchos dicen, oye, pero eso siempre pasa en las canchas de fútbol. Sí, pero la realidad de hoy no es la realidad de antes. Los derechos adquiridos al día de hoy no son los mismos derechos de antes. Hay gente que antes ha sufrido justamente por actos de discriminación, por actos que tienen que ver con el color de piel, raza, religión, etc. Hay una serie de actos discriminatorios. Con ocasión de este suceso, de este acontecimiento internacional que ha dado la vuelta al mundo, que de hecho ya desde la FIFA, desde el seno de la FIFA, se habla de una ley Vinicius para sancionar a aquellos jugadores que se tapan la boca durante un partido y partir de una presunción de que al taparse la boca efectivamente está profiriendo aquello que sea denunciado por otro jugador. Este sistema de presunciones impulsado por la FIFA ha generado que el máximo representante de la FIFA, Gianni Infantino, en una serie de declaraciones señale que institucionalmente la FIFA proscribe todo acto de racismo, pero que no solo eso, sino que establece o que promueve la efectiva ejecución de penas mucho más severas, mucho más duras, para que los jugadores, directores técnicos, personal administrativo sepan que cualquier actitud racista va a ser sancionada con firmeza. Gianni Infantino también habla, así como damos el látigo,
demos también la zanahoria, garrote y zanahoria. Por el otro lado, también capacitemos, dice Gianni Infantino, reflexiona sobre eso. Sí, está bien también establecer sanciones duras, fortalecer el sistema de identificación de los actos violentistas, pero además de eso hay que acompañar con una serie de políticas pedagógicas, impulsar que los clubes difundan dentro de sus jugadores, y no solamente dentro de sus jugadores, sino también dentro de su hinchada, actitudes positivas, actitudes que proscriban toda referencia a episodios violentos dentro de los estadios, sobre todo aquellos que tienen que ver con la discriminación, el racismo y la diferenciación que pueda existir entre seres humanos. Finalmente somos seres humanos, o sea, no debería haber diferenciación, al menos no por nuestra raza, por nuestro sexo, por nuestro color de piel, por nuestra religión, etc. Entonces, el máximo representante de la FIFA hace unas semanas, ojo, el máximo representante, una persona encargada a la gestión, a la administración de la institución más importante del fútbol, sale y planta este deseo de la FIFA de fortalecer, de proscribir toda actitud racista, de impulsar el desarrollo pedagógico para que tanto clubes como gente vinculada al deporte promueva actitudes positivas y la proscripción de estas actitudes violentistas. Y ahora tenemos a un administrador, Franco Velasco, saliendo y negando los hechos, ocultando tal vez los verdaderos actos violentos. Entonces, ¿cuál es ahí la política institucional que tiene el Club Universitario de Deportes? Estamos hablando de un club que promueve el deporte limpio, estamos hablando de un club que promueve justamente que el desarrollo de los espectáculos deportivos se realicen de la manera más transparente posible, o estamos hablando aquí de, oye, me cuido de la sanción, vamos a diseñar una narrativa para no caer en algún hecho imputable, en algún hecho pasible de sanción? ¿O soy yo quien proactivamente digo, haremos las investigaciones correspondientes, identificaremos a los responsables? Ojo, porque acá más allá de una sanción deportiva, también puede haber una sanción administrativa, puede haber una sanción penal. Ojo, entonces estas dos declaraciones, tanto del máximo ente o máximo representante del fútbol internacional, Gianni Infantino, versus el representante o el administrador de Universitario de Deportes, señalan un gran contraste, ¿no? Muestran un gran contraste. Y justamente allí es donde cobra relevancia la normativa deportiva impulsada por la FIFA. Tanto los estatutos de la FIFA, el reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA, el reglamento de gobernanza de la FIFA, el reglamento de seguridad y prevención en los estadios impulsados por la FIFA. Toda esta normativa deportiva impulsada por el ente o por el máximo ente del fútbol mundial se ve opacada por estas actitudes racistas. No solo estamos hablando del último caso de Universitario de Deportes, sino también a nivel internacional, donde aún estos rezagos discriminatorios todavía se siguen manifestando en los estadios. De hecho, el Estatuto de la FIFA implementa una agenda internacional de promoción de la lucha contra el racismo. El reglamento de gobernanza también de la FIFA da una mirada institucional de cómo la FIFA debe afrontar este mal que aqueja al fútbol mundial. El reglamento de seguridad y prevención también de la FIFA establece que se deben señalar sanciones efectivas para evitar que estos acontecimientos se vuelvan a repetir en los estadios. Ojo, el club sí es responsable, sí, de prevenir cualquier acto racista. Sí, es responsable. Pero más allá de esa prevención, que a veces no se puede controlar, porque uno no controla lo que necesariamente hagan los hinchas, debe haber una actitud de firmeza, de lucha en contra, de identificación a los responsables, ¿sí? Y esta política institucional que impulsa la FIFA, esta agenda internacional que ha sido desplegada por la FIFA, esta voluntad que se manifiesta en toda esta normativa FIFA, estamos hablando de los estatutos, del reglamento de aplicación de los estatutos, el reglamento de gobernanza, como les decía, el reglamento de prevención y seguridad en los estadios, etc. Todos estos reglamentos, esta normativa que luego se traduce a la normativa deportiva local, como ya lo veremos más adelante, tiene que ser promovida justamente por los clubes. Y cuando se habla de los clubes, se habla del administrador, de la administración de los clubes. Si mañana más tarde en el estadio de Alianza Lima, en el estadio de Sporting Cristal, en el estadio de Sport Boys, se presentan estos actos violentistas, los administradores son los llamados a ejercer actos de investigación, luego establecer si efectivamente hubieron responsables y quizás, después de ahí, si es que el club, como política institucional, lo cree conveniente, salir a declarar, pero no aventurarse a dar unas declaraciones sin hacer ninguna investigación de manera tan irresponsable, desde mi punto de vista, descartando o tratando de ocultar o tratando de negar cualquier acontecimiento como este. Esta normativa FIFA internacional de la que les hablo también se traduce en normativa deportiva nacional. El Reglamento Único de Justicia, promulgado por la Federación Peruana de Fútbol en el año 2018 y que regula el fútbol peruano, el fútbol local, establece, ojo, como una sanción, una multa de no menos de 2 unidades impositivas tributarias.
y además con el cierre del con el cierre del estadio para el siguiente partido. Ojo, este es un estándar mínimo. Acá ya hay un agravante, acá hay una intención de ocultamiento. ¿Sí? Este estándar mínimo, esta sanción mínima de una multa de 2 unidades impositivas tributarias que desde el plano deportivo y económico es irrisoria, no desincentiva ninguna proscripción violentista, no genera incentivos para que los hinchas dejen de hacer de tener este tipo de actitudes, una multa irrisoria, y el cierre del estadio por una fecha. Es una sanción, sí, pero siempre que el club haya pues manifestado, evidenciado su voluntad de encontrar a los verdaderos responsables y no de ocultar esta situación. Pero acá, lamentablemente, al parecer se agravaría esta situación, esta sanción se incrementaría justamente por esta tendencia de la administración de decir no, acá no sucedió nada. Hay que tener en cuenta también que hay una normativa ajena a la norma deportiva, esta del Reglamento Único de Justicia, que es la Ley 30037. Una ley impulsada, ¿para qué? Para promover la prevención y la prohibición de actos violentos en los espectáculos deportivos. El reglamento de esta ley 30037, establece que el club debe, o los organizadores, mejor dicho, porque parte de un contexto más general, no habla simplemente de espectáculos futbolísticos, sino de espectáculos deportivos en general, habla y establece que los organizadores de estos espectáculos deportivos tienen que desplegar un plan de protección y seguridad que establezca medidas claras para prevenir cualquier acto racista, para controlarlo, para supervisarlo, para impedirlo y para sancionar seguramente a aquellos hinchas o aquellos asistentes, aquellos espectadores que incurran en estas conductas, ya sea retirándolo del espectáculo, tomando las medidas inmediatas, las acciones correspondientes inmediatas para paliar esta situación. Tenemos una normativa, ojo, que trasciende a lo estrictamente deportivo. También hay que considerar que si se hacen las investigaciones correspondientes, si se llega a confirmar que efectivamente han habido actos racistas en el estadio Monumental, ojo, el Instituto de Defensa de la Competencia y la Protección al Consumidor, Indecopi, también podría actuar de oficio y establecer ahí sí, no estamos hablando de una multa de 2 unidades impositivas tributarias, ojo, la multa que establece el ente administrativo, el órgano administrativo, en este caso el Indecopi, son multas fuertísimas, multas que pueden llegar a las 450 unidades impositivas tributarias, estamos hablando de millones de soles. Entonces, si Indecopi toma conocimiento de esta noticia, si Indecopi tiene una labor proactiva de prevención, de erradicación de este tipo de conductas, debería actuar, no sé si de oficio o a denuncia de parte, me parece que tiene que haber o mediar una denuncia para que esto suceda y hacer los actos de investigación correspondientes, pero estos actos tienen que quedar por escrito. Me sorprende también que no sé si el administrador o algunos integrantes del cuadro deportivo, quizás estoy siendo muy ligero, algún periodista que tiene información respecto del club señalaban que iban a ir por todo contra Ángelo Campos, si es que esto iba hacia adelante, si es que esto prosperaba. Y estamos aquí castigando al que denuncia estos actos, o debemos castigar a quien incurre en estas conductas violentas. El club, ojo, también hay una responsabilidad penal, pero la responsabilidad penal es personal y el club lo que debe hacer es identificar, cursar una carta o qué sé yo, a informar al Ministerio Público para que el Ministerio Público, luego de identificado a las personas que resultaran responsables de estos actos racistas, tome las acciones correspondientes. Esa hubiera sido una actitud diligente, una actitud responsable de un club. No salir a negar, sino decir, haremos las investigaciones, identificaremos a las personas y reportaremos a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Ahí esa actitud hubiera generado quizás que una comisión disciplinaria no se introduzca, no se meta quizás en esta situación, una comisión disciplinaria, ojo, de la Federación Peruana de Fútbol, pero creo yo que ya las cartas están sobre la mesa, ya salió Michael Espinosa a decir y a confirmar efectivamente que sí había escuchado estos cánticos. Entonces no queda otra que iniciar o que se inicien las acciones correspondientes por parte de la comisión disciplinaria, quizás por ahí también del órgano administrativo del Indecopi, y si es que se llegara a identificar a las personas involucradas, las acciones penales correspondientes, porque esto tiene que parar. En síntesis, estos acontecimientos ocurridos el último fin de semana en el partido entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca, el ocurrido también con el jugador de Sporting Cristal, ojo, que se retiró de la cancha o estuvo a punto de retirarse de la cancha, Cristiano da Silva, en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana. Ojo, Sporting Cristal ya había sido sancionado el año pasado, en el 2025, por estos actos violentistas. En esta situación la figura cambia, Sporting Cristal y un jugador en específico es el sujeto pasivo en esta situación violentista.
pero invitan, ¿no? Esto más la situación internacional invitan a que hagamos una reflexión en torno a este mal que aqueja en los estadios, en los espectáculos deportivos, específicamente en el fútbol. Muchos dirán, oye, pero el fútbol es un deporte donde las pulsaciones están a mil, donde uno va al estadio a liberarse, donde uno va al estadio a cantar, a alentar a su equipo, y parte de la criollada, ¿no? Del comportamiento usual que hay en los estadios es dar unos cánticos como ese, no hay que ponernos tan sensible. Yo creo que no. Yo creo que estamos en una fase ya distinta en el fútbol y en el deporte mundial, que nos obliga a nosotros a tener otro tipo de conductas en los estadios, que ya se han convertido, no ojo, estadios en las que hayan trincheras, comandos, que van a pelearse o que van a hacer disturbios. No, ya en los estadios se están convirtiendo en lugares familiares, en lugares de distensión social, donde no solamente van personas adultas, donde no solamente van hombres, donde van familias, donde van niños, donde van esposas, donde van parejas, donde va todo el mundo. Entonces tenemos que cuidar ese ecosistema del fútbol, ese negocio del fútbol, porque finalmente va a generar que el fútbol sea más atractivo, que más personas vayan al estadio, que el fútbol se convierta en un deporte mucho más familiar, al menos desde el punto de vista del espectador, que sea un deporte mucho más familiar, donde las familias se sientan seguras y donde no hayan víctimas de estas actitudes violentas. Una reflexión a los administradores de los distintos clubes, no solo de los clubes principales, de cualquier club, que antes de declarar realicen las investigaciones correspondientes, las validaciones correspondientes y tomen e identifiquen a los responsables de esas actitudes y tomen las medidas correspondientes. Ustedes como administradores de los clubes tal vez no van a establecer una sanción penal, tal vez no van a establecer una multa, pero sí pueden, por ejemplo, prohibir el ingreso a los estadios, pueden dar reporte a las autoridades correspondientes para que tomen acción. Si no, como en este caso, se van a ver inmersos en potenciales procedimientos deportivos, que eso ya está más que descartado, se va a dar, procedimientos administrativos sancionadores como el INDECOPI, y quizás por ahí, si es que se logra identificar, como les dije, a los responsables, establecer una responsabilidad penal, iniciar un proceso penal contra las personas que profirieron estos actos. Y si se llegara a demostrar también una actitud de colusión, de ocultamiento, de negación por parte del club, quién sabe, tal vez establecer también una sanción en contra económica desde lo civil al Club Universitario de Deportes. En fin, que esto nos sirva como reflexión en un contexto nacional e internacional que nos debe jalar el ojo. Nos vemos en un próximo video.